Hola amigos, soy Armando Novoa, director de Alianza por la Seguridad en Internet y tengo el gusto de estar el día de hoy con la licenciada en Psicología María Gabriela Martínez Zamacona. Ella es egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM con una amplia experiencia en el tema que hoy nos convoca, que es el tema de la gamificación, algo que parecería asociado a la educación a distancia que se ha impuesto como un nuevo paradigma a partir de la pandemia, pero como ella misma nos va a explicar, hoy no es así, es un concepto mucho más amplio, mucho más completo, interesante y con muchos beneficios. Ella se ha dedicado a la implementación de proyectos educativos basados en la tecnología para escuelas y para centros comunitarios. Ha sido asesora pedagógica del grupo editorial Macmillan, coordinando las capacitaciones a docentes en el desarrollo de habilidades digitales y el uso de recursos como los que ella misma va a utilizar el día de hoy, así como en proyectos mayores como el proyecto mundial One Laptop per Child, incluyendo proyectos de presidencia como aquel llamado México Conectado, que pretendía poner una laptop conectada a Internet en las manos de todos los estudiantes del país y de todos los centros escolares, algo que lastimosamente no llegó a buen término en aquel entonces. Ella ha trabajado también y actualmente combina su quehacer como docente frente a grupo de jóvenes de secundaria y de bachillerato con la dirección académica del Claustro Evolución, un grupo de docentes, investigadores y emprendedores que trabajan hombro con hombro con las escuelas para crear soluciones reales a las necesidades de su entorno, así lo define, para tener proyectos educativos sólidos que miren hacia el futuro, un futuro que en un tiempo se veía lejano, pero que hoy está aquí. María Gabriela, es un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Armando, muy bien, muchas gracias. Un Y placer estar aquí contigo. gracias a ti porque lo que nos vas a compartir hoy es muy relevante, sobre todo desde el punto de vista de qué es la gamificación, pero también qué no es la gamificación, qué tanto está realmente vinculado con el paradigma de educación a distancia, si la gamificación es una técnica o un conjunto de técnicas que ofrecen beneficios también en el salón de clases. En esto tú eres especialista, ya tienes muchos años y además, como en alguna ocasión me platicaste, después de haberte preparado o especializado en gamificación, veniste a descubrir que la gamificación la venías usando, a lo mejor inconscientemente en todos tus procesos educativos porque es relevante, ¿no? Y fíjate que yo creo que eso que me pasa a mí, o me pasó a mí, les va a pasar a muchos de los profes. Trabajamos desde claustro, pues temáticas como el Flip Classroom o el aprendizaje basado en proyectos, problemas, etc. Y cuando llegamos con la capacitación, dicen, pero si yo lo hacía antes. Y dices, "Ujú, el talento docente existe, pero hay que organizarlo, ¿no?". Y lo mismo, o sea, ¿cuántas veces hemos tenido oportunidades de aplicar tecnología o herramientas, metodologías, ¿no?, activas, que le llamamos ahora, como la gamificación, y nos vamos a dar cuenta de que no es ni tan difícil, ni tan misteriosa, ni tan inalcanzable? Pues estas técnicas y toda la serie de herramientas de educación interactiva que la acompañan, tú hoy mismo me platicaste que utilizaste una de ellas, una muy versátil que se llama Geniali, que hoy estaremos viendo algunas de las funciones con lo que vas a estar presentando tú, pero todas estas herramientas parecería que son exclusivas de la educación a distancia. Y eso es algo que es bien importante desmitificar. Hay muchos beneficios porque estás llevando a los chicos, cuando lo haces a través de pantallas, pues obviamente los llevas al terreno que ellos consideran propio y natural, en actividades o funciones de juego que también se les hacen muy cómodas, y además logras más fácilmente llamar su atención, o sea, tener la atención plena de los chicos en las actividades de enseñanza que les estás transmitiendo. Entonces, pues para ti como docente, supongo yo que tienes muchos beneficios y también muchas satisfacciones, ¿no? Sí, y mira, va de la mano de los retos. O sea, si nosotros entendemos la felicidad como cada vez que tú resuelves un reto, ¿no?, tendríamos que estar buscando retos constantemente, ¿no? Y a los profes, yo los invitaría a que no nos quedáramos en nuestro sitio de confort, ¿no? Porque justo en explorar, justo en probar, en identificar un problema que podemos solucionar, vamos a encontrar muchísimas oportunidades y vaya, si lo vivimos como profes, permitirle también esa experiencia a los alumnos.
Muy bien. Pues, María Gabriela, tú eres la especialista, ayúdanos, adéntranos entonces a estas nociones de gamificación, compártenos esta parte de tu experiencia y esperemos con ello inspirar a muchos de los docentes que te van a estar viendo. Tú has capacitado a muchísimos docentes en tu trayectoria. Ahora vamos a tratar de hacerlo de esta manera, ¿no? Interactiva con ellos y adelante, te cedo el escenario, te cedo la cámara, te cedo la pantalla para que nos compartas ahora tu presentación. Y aquí me quedo escuchándote para hacerte algunas preguntas al final, ¿ok? Bueno, mil gracias. Adelante. Pues vamos a empezar a hablar de la gamificación en la educación y yo creo que es un tema súper apasionante. Mm, Hay que entender que el universo educativo está en constante movimiento y de manera permanente surgen nuevas metodologías, nuevas prácticas, nuevas formas que nos atraen, ¿no? O que nos tratan de llenar el ojo, porque efectivamente en el aula tenemos muchas situaciones a las que hay que darles la cara. Mm, Me gustaría empezar planteando que el juego sí desentierra el natural anhelo de aprender que existe dentro de todos nosotros. Y el aprendizaje, la neurociencia nos lo plantea, no está limitado solamente a los niños. Gracias a que tenemos la neuroplasticidad, sabemos que a cualquier edad podemos aprender, desaprender y reaprender. Y eso también implica, ¿no? O sea, pues que si podemos jugar y con eso lo podemos hacer más emocionante, ¿no? Vale la pena, ¿no? Así es como entra la gamificación. Yo les digo, bien infinidad de corrientes nuevas, con nuevos nombres, con nuevas metodologías, con nuevos autores, ¿no? Y algunas entran o caen en terreno fértil y prosperan y entonces se multiplican, se viralizan, por decirlo de una manera. Sin embargo, hay otras, pues que lamentablemente caen en el olvido, o son complejas o caen en el terreno del olvido y de lo inútil. Y por eso yo creo que la gamificación ha estado entre dos tierras, ¿sí? No saben si sí funciona, no saben si no funciona. Y, y bueno, vamos a tratar de desmitificar. Yo por aquí cito a Michael Matera, recomiendo ampliamente el libro Explora como un pirata, porque de varias colecciones que hay, él habla específicamente de gamificación. ¿Qué queremos? Queremos profes que se tomen en serio el juego, ¿no? Y juego con las palabras cuando digo esto, ¿no? Porque uno dice, no, pues si estás jugando es que no me estás tomando en serio, ¿no? Pero fíjense en un niño, si me imagino un niño chiquito en la playa, armando un castillo en la arena, no hay nada que tome con más seriedad que ese juego. O una niña que se asume en el papel de mamá o de maestra o de doctora, ¿no? Y que juega y toda su atención y todos sus sentidos están volcados en el juego. El juego se puede tomar en serio. Y de ese tipo de profes es lo que necesitamos en estos tiempos. Hay que entender que la educación hoy no es la misma educación de ayer. Y cuando yo les hablo que el universo educativo ha ido evolucionando, pues quizá tengamos que ponerle un poquito de atención a ese universo educativo y entender por qué es pertinente y quizá urgente que empecemos a utilizar metodologías activas y entre ellas sumar la gamificación. En este siglo, nosotros estamos ya expuestos a nuevos descubrimientos, a nuevos dispositivos, perdón, muchos recursos, claro que nos da mucho potencial y el crecimiento que podríamos alcanzar es inconmensurable, ¿no? Pero estos avances no pueden ir desligados de las habilidades y también del humanismo. Mucha tecnología sin humanismo, híjole, tendríamos que, o sea, poner ahí una pausa para poder reflexionar imprescindibles para evitar que vuelvan a pasar estas cosas en la historia, ¿no?
Pero ¿será suficiente solamente hablar de contenidos? También necesitamos hablar de prácticas y también necesitamos hablar de valores y de actitudes. Cuando hablamos de las soft skills, ya es una combinación entre estos tres componentes, que es el saber saber, el saber hacer y, bueno, el saber ser y convivir, ¿no? Quizá les suenen muy semejantes a los 4 pilares de la educación que menciona Jacques Delors, ¿no? Hoy estamos, ya nosotros en la segunda mitad del año del 2020 y ya contamos en nuestro haber algo así como 5 meses, en cuarentena, ¿no? Entonces, también tenemos que considerar que esto hizo un parteaguas, un antes y un después, en cómo estamos formando y cómo estamos educando a los niños del futuro, ¿no? Y, pues, ni modo que porque ya no pueden ir a la escuela se suspenda el proceso educativo. Tuvimos que replantear y tuvimos que resignificar tanto nuestro ser como nuestras herramientas y buscar canales nuevos, ¿no? Para poder conseguir y lograr el objetivo, nuestra misión para la que estamos nosotros eh, abocados, ¿no? Volcados como profes, ¿no? Las cosas no van a volver a ser como antes. Y si ya veníamos antes de la cuarentena planteando el escenario de las dos imágenes previas que les he mostrado, quizá ahora es un grito urgente que lo reflexionemos. Pero ¿qué nos queda como escuelas? La escuela va a poderle dar frente o sí va a poder darle cara al problema y a la evolución, sí y solo sí tiene un proyecto educativo fuerte. Una buena misión, con visión, con valores, pero que articule además perfectamente bien ese talento docente que hay en la escuela para que sean los mediadores de las habilidades que queremos que desarrollen los alumnos. El cómo también tiene que estar ahí en ese proyecto educativo. Queremos meter robótica, a lo mejor queremos meter impresión 3D, y digo, pero ¿y eso como con qué se come? ¿A poco eso es proyecto educativo? Pues no, pero no podemos dejar de verlo o solamente caer en él porque sea una moda, ¿no? Entonces hay que sentarse a revisar estos proyectos educativos y en este nuevo universo con ciertos contextos muy particulares, pues yo sumaría que ya tenemos un aliado. Desde la neurociencia ya entendemos un poco más quién es este protagonista del aprendizaje que todos traemos puesto, ¿no? Sabemos que el cerebro es emocional y pudo haber pasado o pudo no haber pasado, pero el alumno o el sujeto en este caso, hablamos de los niños, de los jóvenes, sintió algo y eso es lo que va a recordar. Puede ligarlo a conceptos y a contenidos, pero fundamentalmente el motor va a ser emocional. También el cerebro funciona mejor si nos relacionamos con otras personas. Entendemos entonces que el cerebro es social. Y el cerebro puede ayudarnos mucho, pero también nos puede sabotear un poco, ¿eh? El sesgo por aburrimiento se traduce a que si la clase, estoy hablando de una escuela, la clase fue aburrida, la pasé de noche. Es como si no hubiera pasado, ¿saben? Y yo cerraría que en el cerebro ocurre este proceso del aprendizaje y el aprendizaje, así como amar, no se pueden dar nunca en imperativo. Ama a alguien, pues no, así no funciona. Apréndete algo, pues no, tampoco así funciona y nos enfrentaríamos a una serie de resistencias que, bueno, no vamos a analizar no todas aquí. Hablo como profe. La verdad incómoda es que a mí como profe habrá temas que no me apasione enseñar, ¿no? Y está bien, me puede apasionar mi asignatura, me puede apasionar lo que yo hago, pero quizá no todos los temas me apasionen igual. Y habrá unos en los que uno sufra más que en otros. Pero entonces, ¿por qué le reprochamos a nuestros alumnos que a ellos tampoco les gusten todos los temas para aprender? Voy a usar una analogía. Nos gusta el café. Habrá quien le guste el café negro solo, sin azúcar, sin leche, sin nada. Y habrá quienes no se lo puedan tomar así, que sí le quieran poner o leche
o azúcar o crema o acompañarlo con un pan, ¿no? Cualquiera de las dos está bien, ponerle o no ponerle, pero si tú ya sabes que poniéndole algo le vas a dar un sabor y que lo vas a hacer más agradable para la otra persona, se vale. Y de eso se trata la gamificación, que nosotros podamos hacer más agradable algo que tal vez, tanto para mí como profe, como para ti como alumno, no está siendo tan disfrutable. Yo utilizaría esta máxima. El cebo debe de gustarle al pez, no al pescador. ¿Es necesario que todos aprendan mate? Sí. ¿Es necesario que todos aprendan historia, química, la asignatura que quieras? Sí. Pero entonces, ¿por qué la tenemos que enseñar solamente como el profe quiere que se enseñe? ¿No? Y yo citaría uno de mis libros de cabecera que dice que enseñes no significa que aprendan, ¿no? Si a mi alumno, ¿no?, yo le voy acercando las cosas como verdaderamente le gustan, voy a causar expectativa, voy a causar emoción, voy a empezar a abrirle la posibilidad de que aprenda y además de que ame aprender, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Es parte de lo que ha cambiado. Actualmente hablamos de cerebros hiperestimulados, ¿no? Con pues, todos los recursos multimedia, ¿no?, están a flor de piel. Y eso también afecta la manera en la que aprenden nuestros alumnos, ¿no? Si yo soy un profe que tiene pasión por enseñar, seguro voy a despertar la emoción de mis alumnos por aprender. Y entonces aquí es donde va a empezar la magia. ¿Qué necesito yo para empezar a convertir mis clases en clases emocionantes, ¿no? ¿Qué necesito yo para ser un profe, a ser un super profe, ¿no? Y pues vamos a preguntar qué tendríamos que poner en el caldero, ¿no? Habría que ponerle candor, chispa, picante. Y así es como empezamos a presentar la gamificación. Hay que diseñar, y esto es importantísimo, experiencias de aprendizaje, ¿no? No nada más se trata de hacer actividades, no nada más se trata de hacer un juego y ya, ¿no? No, estoy pensando en un ecosistema completo, ¿no?, donde el alumno quiera estar y cuando se acuerde, vibre con lo que nosotros le estuvimos trabajando juntos. Si el alumno lo recuerda en un futuro, traducción, tuvimos un aprendizaje significativo. En el caso de la gamificación es muy noble, tan noble que se puede relacionar con todas las metodologías activas que existen ahorita, ¿no?, en el salón de clases. Para que entendamos de entrada, por concepto, qué sería la gamificación, no es un modelo, no es una metodología, es un conjunto de herramientas, ¿no? Y básicamente retoman del juego pensamientos, mecánicas y dinámicas, ¿no?, que pudiéramos, piensen ustedes en un maratón. Ah, pues entonces el objetivo es que a través de responder preguntas, la familia vaya avanzando. Tienes un personaje y va avanzando. Hay una competencia ahí. Y las preguntas no son otra cosa más que retos. Y en el maratón tú ibas avanzando eh, como de casilla en casilla, y entonces básicamente son los puntos, ¿no?, los que tú vas juntando. Solamente hacer un maratón en el salón de clases no sería gamificar, ¿no? Ahorita les voy a explicar por qué. Pero sí es cierto que con que nosotros identifiquemos esos puntos, quizás si yo hiciera referencias a los videojuegos es muchísimo más obvio, ¿no? Podemos entender que son aspectos del juego de un contexto lúdico a un contexto que originalmente no era lúdico. ¿Qué beneficios tendría? ¿No? Desarrolla el pensamiento lateral, ¿no? El alumno va a empezar a buscar otras formas de solucionar problemas y se vincula con el aprendizaje basado en problemas. No hay una solución única, ¿no? A lo mejor yo les digo, y yo creo que es de mis experiencias más gratas, empezamos a gamificar para un grupo de primero de secundaria y ellos tenían que elaborar un producto. Literalmente solamente se les dijo qué producto tenían que hacer, ¿no? Y al final ellos dijeron, ¿y cómo lo vamos a hacer? Yo solamente les dije, sé creativo. Y esa consigna
disparó una serie de entregables padrísimos y maravillosos que incluso yo no había dimensionado el alcance que podía tener la actividad. Eso es desarrollar el pensamiento lateral también. Genera la motivación, tanto intrínseca como extrínseca. Tenemos que entender aquí que una es, a mí me interesa aprender porque es un fin noble, ¿no? Porque estoy convencida de eso, o pues porque le quiero ganar a mi vecino que está por allá y que me está picando las costillas de que estamos haciendo competencias y a ver quién es el mejor del salón o quién tiene el primer lugar del salón, ¿no? Entonces ahí podemos tener de las dos, ¿no? Y tenemos que entender que los alumnos pueden ser principalmente motivados o por una o por otra. Ya mencioné un poco la motivación, iba de la mano con la competitividad, y sí es una sana, podríamos decir que es una sana competitividad siempre y cuando, enfatizo, el docente se involucre. Si yo solamente suelto un reto o yo solamente suelto una actividad, pero no acompaño el desarrollo o no estoy monitoreando, no estoy viviendo con mis alumnos eso, fácilmente sí se podría salir de control. Pero yo no he sabido de profes que se salgan del salón de clases durante la clase, ¿no? Si sabemos de eso, no sería lo ideal. Pasa exactamente lo mismo con la gamificación. Estamos hablando de una labor docente que el docente estará monitoreando durante su ejecución. Podemos también mencionar que entre los beneficios está el reforzamiento social. Hay juegos individuales, pero hay juego en equipo. Y aun cuando fuera en individual, si hay una competencia y yo no gané, también puedo ser empático con la otra persona. Si gané, no gané, si perdí, cómo me siento o cómo se pudo haber sentido la otra persona. El convivir, ¿no? Yo les decía que el cerebro es social. Esa parte de la convivencia, el regular, ¿no? Mucho de nuestros aprendizajes tiene que ver también con los límites y los juegos no son otra cosa más que poner límites. Piensen en un partido de fútbol. De entrada hay una cancha, ¿no? Y no me puedo salir de la cancha porque entonces ya no estaría yo jugando eso. Y que yo empiece quizá a doblar las reglas, ¿no? Más de uno va a decir, eso es trampa y no se vale, ¿no? Ahí es donde también tenemos esta convivencia, un aprendizaje cooperativo y podemos ser mediadores como docentes de las mejores maneras en las que se pueden hacer. Aumenta el compromiso, hablemos también de fidelización y con esto haré un paréntesis, un margen, una nota al margen, porque la gamificación no nace exprofeso para el tema educativo. Mucho antes de que estuviéramos hablando de gamificación en el aula, ya estábamos hablando de la gamificación, por ejemplo, en el marketing o en los entornos laborales. Ejemplos muy sencillos. Si ustedes han ido al Starbucks y después de varias compras les dan la tarjeta del Starbucks Rewards, ¿no? O muy semejante, los puntos naranjas de la Comer, ¿no? O los puntos del cine para poder... O sea, la idea es fidelizar al cliente a que consuma más, a que asista más. Pero también se lo hacen a los trabajadores. Ustedes entran, pienso en un McDonald's y ves luego el recuadro donde dice el empleado del mes, ¿no? Pues el empleado que cumpla, ¿no?, con ciertos aspectos que se le solicitan, estarán acumulando los puntos que le vuelvan meritorio estar en ese cuadro de honor, ¿no? Entonces, ya hablábamos de elementos del juego en contextos no jugables. Y quizá aquí sea muy obvio. A lo mejor cuando hablamos de contextos no jugables en el salón de clases, no es tan fácil entenderlo porque seguimos hablando de niños y los niños y los juegos podrían ir de la mano. Pero en una escuela con un paradigma tradicional, los juegos se quedan en el recreo y en el patio. Dentro del salón de clases se sientan bien, se callan, ponen atención, miran al frente y siguen todas y cada una de las actividades o indicaciones que pide el profe. Ahí es el contexto no jugable donde nosotros queremos meter la gamificación. ¿Y cuál es el resultado? El cambio de comportamientos. Podríamos hablar de que se respalda tanto en el conductismo como en el constructivismo. Yo les hablaba de que desarrolla el pensamiento lateral. Sí, y ahí es muy constructivista, pero también es cierto que si yo rompo una regla, hay una consecuencia. Y eso también es un condicionamiento, ¿no? Vamos avanzando, porque ya cuando empezamos a plantear hacia qué cosa sí es la gamificación,
podríamos sospechar qué cosas no son gamificación. Y hay una serie de mitos con los que tal vez se puedan identificar conmigo, ¿no? De entrada, algunos serán creencias que tengan los profes, ¿no? Y otros será el terreno minado en el que nos toque caminar, ¿no? Primer mito, gamificar es igual al aprendizaje basado en el juego. Mm, mm, son diferentes. El aprendizaje basado en el juego es así, sería una metodología como tal, pero gamificar solamente es un toolbox, una caja de herramientas de las que nosotros podemos juntar una, dos o varias mecánicas de juego y poder transformar, llamémosle, darle una manita de gato a nuestras clases. En el ABJ diseñas todo otro proceso. Otro mito, solo los gamers, las personas que juegan videojuegos, ¿no? Solo los gamers pueden gamificar. Tampoco es cierto. Creo que la lógica o la inspiración podría ser cercana a los videojuegos. Incluso una de las premisas básicas es preguntarnos qué le interesa a mi alumno en términos de música, en términos de hobbies, en términos, sí, de videojuegos, pero de cine, televisión, de películas, ¿no? Porque ahí es donde se acuerdan que el cebo le debe de gustar al pez y no al pescador. Yo ahí empiezo a transformar, puedo empezar a especiar mis clases con algunos de estos elementos, ¿no? Y pues todos estamos expuestos a muchos de estos estímulos, no nada más los gamers, ¿no? Otro mito, no debemos disfrazar el objetivo de querer aprender, ¿no? Y aquí me imagino a profes muy conservadores que dicen, no, el alumno que tenga que saber cuál es su objetivo y que camine para él. En la gamificación el alumno conoce el objetivo y camina para él. Y al final va a poder engancharse igual o más para aprender a solucionar ecuaciones o para conocer mejor la geografía o la historia, ¿no? Que es el tema que pudiera estar trabajando el docente, pero lo está haciendo de una manera emocionante. Esto es la única parte que yo cambiaría, ¿no? No tengo tanta tecnología para que funcione. Estaríamos encerrando la gamificación a puros aspectos tecnológicos. Y lo pueden hacer con tanta tecnología o menos tecnología como ustedes quisieran. Entre los elementos, Armando hace rato me presentaba y platicábamos que yo empecé a gamificar mucho antes de saber que gamificaba, ¿no? Porque no se usaba el término, pero uno buscaba de qué manera podía hacerle esto más interesante a los alumnos. Y piensen en un rally, ¿no? En un rally que hoy quizá ya le llamen un escape room, ¿no? O un breakout, ¿no? Pero no lo hacíamos con tablets, no lo hacíamos con celulares, ¿no? Lo hacíamos a través de sobres y pistas escondidas en esos sobres. Y a lo mejor tenían que ir buscando un acertijo, resolverlo para abrir una llave, bueno, para obtener una llave y abrir una puerta, algo así, ¿no? Eso es lo que nosotros podríamos hacer sin tecnología. Y imagínense solamente el potencial que tendría de compromiso de parte de los alumnos para poder cumplir misiones como las que les acabo de describir. Los juegos solo son para jugar y no hay reto de por medio. Yo aquí plantearía una teoría del flujo, ¿no? Y incluso hablaría un poquito de Vygotsky, ¿no? Vygotsky nos habla de que nosotros tenemos una zona de desarrollo próximo, pero también existe una zona de desarrollo distante, ¿no? Y planteamos que también tenemos una zona de confort, ¿no? Entonces yo estoy en mi zona de confort. Aquí las cosas no son reto. Y aquí en mi zona de confort incluso podría jugarme a que las cosas caen en la rutina y en el aburrimiento, ¿no? Entonces, no habría un flujo, ¿no? Si mi juego fuera de zona de confort, no hay un flujo positivo para que el alumno verdaderamente quiera jugar. Si yo me voy a mi zona de desarrollo distante, por ende, lo que yo le pida a mi alumno le va a costar trabajo, no tiene todavía los suficientes elementos para conseguirlo. ¿Y en qué termina? En frustración, enojo y en el aventar las cosas a ya no quiero hacer más esto, ¿no? Necesito encontrar el justo medio, lo que sería esa zona de desarrollo próximo y lo que me daría el verdadero flujo, que sí haya reto, pero que no sea, que no nos lleve a la frustración. Lo mismo pasa, exactamente lo mismo pasa en clases y lo mismo nosotros podemos resignificar
gamificarlo a través de la gamificación. Ah, está bien fácil gamificar, basta con dar puntos e insignias. Y no, sí implica este tipo de recompensas, pero si solamente jugamos con recompensas, no es suficiente para decir que gamificamos. E incluso el efecto que tengamos en los niños tampoco va a ser ni de compromiso y se los puedo asegurar, tampoco va a ser de aprendizaje. Otro mito. La gamificación funciona solo para algunas materias. Y esa es la mentira más grande del mundo. Todos los contenidos pueden ser de niños, pueden ser de adolescentes, pueden ser de adultos, se pueden gamificar. Mi tesis consistía en, ahorita les digo el título, era la gamificación de un curso de primeros auxilios para un contexto andragógico, o sea, era para adultos, literalmente, ¿no? Y se sorprenderían el nivel de implicación que podría llegar también un adulto, podría tener un adulto, ¿no? Muchos de los ejemplos o de los experimentos, de los ejemplos, de las aplicaciones que hemos tenido en contextos escolares ha sido gamificando docentes para que aprendan a gamificar ellos mismos sus clases. Y todos los temas se pueden gamificar. ¿Qué más hay por aquí? Ay, este me encanta. Las chicas no juegan, ¿no? Las chicas tienen el mismo nivel de implicación que pudiera tener un hombre, ¿no? Y quizá el mito viene derivado del otro que ya habíamos platicado de que solamente pueden gamificar los gamers, ¿no? También hay chicas gamers, ¿no? Pero el nivel de competitividad, de implicación que puede haber en las mujeres también es alto. No es que, ay, solamente le gamifique a mis alumnos y a mis alumnas, ¿no? Ahí van juntos. Yo no puedo porque no soy creativo, ¿no? Y esa sería, quizá yo la próxima vez pondría este punto escondido en las personas como creencia y no tanto como terreno minado, ¿no? Que una persona, que un profe me diga que no es creativo, yo creo que es un golpe a todo el gremio, porque nadie nació siendo creativo, ¿no? Y la creatividad se estimula y se desarrolla conforme nosotros vamos trabajando. Y te equivocas y vuelves a empezar y haces un ajuste, monitoreas, regulas, ¿no? Uno de los autores de gamificación, me parece que Michael Matera, el que yo les platicaba, platica justo de las 6 palabras atroces, ¿no? Y decía, una maestra le cuestiona cómo es que para él es tan fácil gamificar, ¿no? Y él le dice, pero es que no es que sea tan, o sea, no es difícil, pero tampoco es que sea tan fácil, trato de entender tu punto, ¿no? Mm, y ella justo le suelta estas 6 palabras, ¿no? Que él dice, es ingrato para consigo misma y es ingrato para que me lo diga a mí. Igual y me lo dice como para echarme una flor, pero no está siendo una flor. Seguramente ya ahorita están un poquito inquietos porque no les he dicho cuáles son esas 6 palabras. Pero también eso es mantener una narrativa, ¿no? Que es uno de los elementos de la gamificación, ¿no? Las 6 palabras son, para ti es fácil porque eres creativo. De entrada, la maestra se autotacha a sí mismo de ser creativa. Y segundo, con ese mismo plumazo que se tachó a sí misma, con ese mismo plumazo tira años de trabajo, de experimentos, de esfuerzo, ¿no? Que haya tenido la otra persona, ¿no? Mi única recomendación para ustedes es suéltense el pelo y exploren, porque a gamificar se aprende gamificando, ¿no? El último mito que voy a revisar ahorita con ustedes es el exceso de competitividad alteraría mi clase, ¿no? Y dices, ok, bueno, ya le creo a la gamificación, ya los tengo, ya tengo implicados a los alumnos, ya sé, porque conocemos el cerebro y nos estamos implicando en este tema de la neuroeducación. Bueno, juego un poquito con detonar su serotonina, su dopamina, ¿no? Los tengo al punto. Y de repente me da miedo que tal vez sea demasiada competitividad. Volvería eh, al mismo elemento en el que siempre van acompañados de un profe.
Y últimamente nosotros esperamos que el profe se comporte como profe, ¿no? Que pueda poner orden, que pueda acompañar de una manera también muy humana, porque en el juego las emociones van a salir a flor de piel, pero también si hablamos de que necesitamos formar las soft skills, podemos hablar de la autorregulación, ¿no? Y qué mejor que poner a los alumnos en el contexto, ¿no? Lo más cercano, replicar, hacer un pequeño laboratorio, ¿no? Ok, esos fueron mitos, ¿no? Me da pie a implicar. Vamos a ver, y me dirán ustedes, confirmo, ¿no? Si es cierto que un salón de clase se conforma de los siguientes alumnos. Tenemos un porcentaje que son los alumnos que están activamente desconectados. Este fulanito Pérez que se cuelga de las ventanas y que no nos hace caso, ¿no? Y que es Contreras además. Por favor, fulanito Pérez, toma asiento y no se quiere sentar, ¿no? Y cuando le decimos, por favor, fulanito Pérez, ven para acá, ahora sí se siente, ya no quiere venir con nosotros, ¿no? Entonces, tenemos una parte del grupo que es activamente, están perdidos, no están conmigo, están en el salón, pero no me siguen en la clase. Otro porcentaje parecido son los que están pasivamente desconectados, ¿no? No son contreras, están sentaditos en su lugar, están calladitos, ¿no? Pero tampoco están enganchados con mi clase. Y quizá podríamos ver la cantidad de dibujos que hacen o en la banca o en el cuaderno, ¿no? O que están pensando en cualquier otra cosa, ¿no? Vuela, o sea, vuela la palomita o la pelucita y se van con ese distractor. Llegó a este 35%, que es mi grupo que sí está atento, pero quizá tienen un estilo de aprendizaje diferente al que yo estoy utilizando, ¿no? Entonces, quizás son más visuales, o quizás son más auditivos, o quizás son más kinestésicos. Y en mi clase, ¿no? En mi cátedra, no les estoy dando chance de que se enganchen conmigo tampoco, ¿no? Le echan ganas, lo intentan, pero no lo están consiguiendo igual. Ya me acerco a los que me gustan, ¿no? Tengo los casos de éxito. Mi alumno, el que siempre está, el que siempre levanta la mano, el que siempre trae la tarea, el que está 100% implicado y yo es con el que yo digo, qué buena maestra soy, ¿no? Sí, ojalá todos mis alumnos fueran como él. Ojalá, pero pues la verdad es que no lo son. Y en la diferencia, el 5% que me falta, también tenemos el alumno, él sábelo todo, que ya lo entendió y que se quedó, ya se fue, ¿no? Porque él ya no implica un reto para él, ¿no? Ok, si este es mi salón de clases, ya los veo y los conozco, los reconozco de cierta manera. Vamos a ver si los reconocemos en otro contexto, ¿no? En 1996 se empieza a difundir la teoría de Bartle que habla de los tipos de jugadores, ¿no? Y plantea que si tú tienes, sobre todo en los videojuegos, tienes situaciones diferentes, también las personas reaccionan de diferentes situaciones y casi, casi, casi es una nueva teoría de la personalidad, ¿no? Entonces tenemos a los killers, los matones, ¿no? Y el killer no es otra cosa más que una persona que busca recompensas atractivas, ¿no? Y si no las consigue se desmotiva, ¿no? Entre los alumnos es fácil reconocerlos porque es el que siempre pregunta, Miss, ¿esto viene en el examen? ¿No? O en los juegos dice, ok, yo 2 batallas más y paso de nivel, ¿no? Él va por todas las canicas. Tenemos a los sociales, ¿no? Que ellos no van tanto por los logros o por el reconocimiento, sino por las interacciones, ¿no? Va y le pregunta al compañero, ¿tú en qué nivel vas? ¿No? O en la clase pregunta luego si se puede hacer en equipo, porque lo que le interesa es vincularse con otra persona. Existe el perfil del explorador, ¿no? Y ellos son más bien solitarios, tienen procesos individuales, seguramente, o sea, ellos están pensando qué va a haber más allá. Seguramente hay un mundo escondido, hay alguna pista por aquí que solamente yo voy a poder descubrir, ¿no? Y cuando llegas al salón de clases, lo identificas porque no salen con estos detalles de, Miss, usted nos dijo el otro día tal cosa y yo ya busqué en internet y encontré o lo mismo, o confirma o nos refuta la idea.
Y tenemos los que son buscadores de logros, ¿no? Ellos trabajan por metas a corto plazo. Eh, Cuando tú tienes un videojuego, generalmente te van mostrando tu desempeño con el número de estrellas, ¿no? Y de 2 a 3 estrellas, bueno, ya lo vas haciendo, ¿no? Pero hasta que no tengan todas las estrellas, no se sienten satisfechos. Pueden repetir la misma actividad varias veces hasta quedarse con todas las estrellas. Ellos se guían por el estatus que les da el juego, ¿no? Mm, y son alumnos que se fijan, Miss, este tema no lo vio, o se saltó esta página, ¿no? O nos dijo que nos iba a decir una cosa y ya nunca nos lo dijo, ¿no? Ya tenemos el terreno. Entonces, ok, yo, profe, decido si gamificar, voy escogiendo mi tema, ya sé quiénes van a ser mis compañeros de juego, de misión en este caso, qué mecánicas voy a necesitar o qué mecánicas puedo utilizar. Y, ok, vámonos por acá. Entre las mecánicas vamos a encontrar la narrativa que yo les platicaba hace rato y de la narrativa nos vamos a, por ejemplo, encontrar el storytelling, ¿no? ¿Qué historia, qué contexto les voy a plantear a mis alumnos, ¿no? Podría hablarles de que ellos van a ser superhéroes, ¿no? Y que tienen que resolver una misión, tienen que evitar que el villano domine, ¿no? A nuestra sociedad, porque a lo mejor la sombra del aburrimiento está llegando al salón de clases y necesitamos nosotros transformar y vencerlo a través de pequeñas misiones, ¿no? Esas pequeñas misiones van a ser mis contenidos, es lo que yo quiero trabajar con ellos, pero ya no le llamé temas y no les llamé actividades, les llamé misiones y les llamé retos, ¿no? Tiene que ser un gancho atractivo. Por eso les preguntamos a nuestros alumnos cuáles son los temas que les llaman la atención, ¿no? Ah, pues que se puso de moda el juego de plantas contra zombies. Podría gamificar con el tema de plantas contra zombies. O a mis alumnos les gusta mucho la caricatura de Pokémon. Podría utilizarlo como punto de partida y escribir una nueva narrativa, ¿no? Ahora que nos fuimos a cuarentena con alumnos de secundaria, eh, trabajé dos, ¿no? Unos fue con primero, otros fueron con tercero de secundaria. Y los de tercero de secundaria estaban en su punto para gamificar con el amor en los tiempos del coronavirus, que era una versión moderna de los tiempos, el amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Pero entonces ellos tendrían que mantener también una relación epistolar, como se menciona en el libro, ¿no? En este caso, su relación epistolar sería a través de las comunicaciones por chat y por redes sociales, ¿no? Pero su misión era encontrar la cura para el coronavirus, ¿no? Y esta cura la iban a encontrar a través de mm, hacer una mezcla de valores y actitudes, ¿no? Ahí ya tenemos toda una narrativa. Ellos iban a jugar el papel de los protagonistas y tienen que encontrar la cura para este mal, ¿no? Otro que utilice muy semejante porque se puso de moda con el coronavirus y el que lo quiera utilizar, venga, adelante, ¿no? Era la malvada reina Covidia, el ataque de la malvada reina Covidia, ¿no? Y si se dan cuenta, solamente es jugar con los mismos nombres, es el coronavirus, ¿no? Y es enganchar a los alumnos otra vez para resolver, para armar un equipo de superhéroes que ellos pudieran combatir y evitar la conquista de la malvada reina Covidia, ¿no? Y me puedo seguir, o sea, podemos plantear con temas iniciales, ¡fum!, se detonan narrativas que sean atractivas, ¿no? Que envuelvan al alumno, que lo hagan que se impliquen, ¿no? Que a lo mejor si yo les hablo de un castillo o de un mundo de magos, ¿no? Piensen en Harry Potter, ¿no? Que ellos se sientan parte de esa historia, ¿no? Luego planteamos las interacciones directas. Son acciones, ¿no? Literalmente las acciones que los alumnos van a estar haciendo y dentro del salón de clases se va a traducir en las tareas, los apuntes, las cosas que yo les puedo ir pidiendo para que trabajen, ¿no? Tenemos los retos y los retos son los obstáculos, ¿no? Y ya podríamos darle otra forma, otro enfoque. Quizá no, si yo me voy a un nivel un poquito más avanzado, plantearíamos un escape room o un breakout, ¿no? Que no son otra cosa más que rallies muy intelectuales para nuestros alumnos, ¿no? Y que ellos puedan estar sumando puntos a través de resolver estos retos, ¿no?
Por ejemplo, con sus exámenes, con controles de entrega, podríamos tener al principio de cada clase super preguntas, ¿no? O tener un control de un acumulativo de sellos, ¿no? Aquí el objetivo es que el alumno se sienta retado, implicado y que si ellos no trabajan, no van a poder conseguir los puntos o las bonificaciones, ¿no? Eh, la suma de los puntos pues les dará recompensas, ¿no? Pero entonces, si se dan cuenta, una sola mecánica no funcionaría. Necesito articularlo con varias mecánicas de juego para que efectivamente funcione, ¿no? Vámonos con los premios y las recompensas. Tampoco se quemen el cerebro, no les tenemos que dar 1 millón de pesos a los alumnos, ¿no? Desde dulces y paletas, ¿no? Hasta stickers y sellos, ¿no? Y ahí entraría que se han puesto muy de moda las insignias, ¿no? Estos badges que les daríamos a nuestros alumnos y quizá tarjetas que ellos puedan utilizar o intercambiar dentro de la dinámica del salón de clases. Ah, pues que quiero ir al baño sin pedirle permiso a nadie. Puede ser una tarjeta, así de sencilla, ¿no? O yo quiero escoger la canción que vamos a poner de fondo de trabajo el viernes. Consigue tus puntos y los vas a conseguir esa tarjeta, ¿no? Minutos extra de recreo, vestir un día sin uniforme, quizá que te regalen una pregunta del examen, ¿no? Entonces, ahí son el tipo de premios o de beneficios que el alumno va a poder encontrar, son reales y siguen siendo del contexto escolar, ¿no? Y por último, tendríamos que hablar de la ambientación. Es importante, no es necesaria, ¿no? En el tipo de gamificaciones que yo he hecho, puedo plantearles una muy buena narrativa y no necesito disfrazarme, o no necesito decorar mi salón, o no es necesario que yo integre elementos, ¿no? Pero somos profes y nos encantan esas cosas. Nos encanta buscar en Pinterest de qué manera podría decorar el salón, ¿no? De cómo entrenar a tu dragón o cositas de Mario, ¿no? O sea, piensen ustedes en las narrativas y la ambientación saldrá sola, ¿no? ¿Qué ganan? Pues ese efecto que nos da la imaginación y ¿cómo se dice? La implicación tiene que ver mucho con la visualización que hacen los alumnos, ¿no? Entonces, sí, podríamos buscar elementos en los que nos disfracemos, pero insisto, no es necesario, ¿no? Ay, es un terreno riquísimo, amplísimo, ¿no? El hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos que tenga la valentía de perder la vista de la costa, ¿no? No, perder de vista la costa. Y si nosotros estamos en un paradigma educativo, podríamos lanzarnos a la aventura, emocionarnos por las cosas nuevas que podríamos obtener y emocionar con ello a nuestros alumnos. Lo mencionaba yo un poco antes, ¿no? Un profe que esté apasionado por lo que hace, será más fácil que emocione a sus alumnos por el aprendizaje. No se ama lo que no se conoce, ¿no? Y no pueden aprender a amar la gamificación o los alumnos no van a amar el tema que ustedes den si no hay alguien que les enseñe también ese camino. Mi invitación es que empiecen a gamificar, se aprende gamificando, ¿no? Y cito a uno de los profes crack también en gamificación, ¿no? Planteábamos que el escenario se da a lo mejor suena como ligado a la tecnología, pero no necesariamente va, ¿no? Eventualmente regresaremos a nuestras aulas y ojalá que nuestros salones también se estén gamificando en nuestras aulas presenciales, físicas, ¿no? En un entorno digital también se puede hacer, ¿no? A lo mejor hacemos un site o hacemos que nuestra misma presentación tenga estos elementos, ¿no? Libros, hay muchos, ¿no? Autores, hay muchos, ¿no? Eh, pueden buscar a Isaac Pérez, pueden buscar a Salvador Carrión, pueden buscar a Oscar García, que es Chuti, mm, que ya tienen muchos elementos e incluso libros dedicados al proceso de gamificar.
Sí es cierto, porque se los platico porque me tocó vivirlo, de un libro a la práctica hay mucho trecho, pero que alguien te ayude, te acompañe, y lo voy a decir, que loquee contigo para poder buscar estas nuevas formas, es lo que mejor resultado les dará. Búsquense un compañero de juegos, alguien que crea también en el proyecto, que tenga la curiosidad, la intención de convertir sus clases de algo interesante a algo emocionante, ¿no? Más aún, si tal vez nos tachan en alguna clase de que nos pasamos de aburridos, necesitamos romper ese paradigma. Ejemplos que yo les pueda compartir. Las temáticas que más les gustan a los niños, pues tienen que ver con los programas que ellos ven actualmente, ¿no? Los temas de magia son unos ganchos perfectos, ¿no? Pero cualquiera, o sea, piensa en un discurso, cualquier conflicto es que atrapa, ¿no? Pero el conflicto, ya platicamos de él, tiene que favorecer el flujo. Ni muy fácil que se vuelva aburrido, ni muy difícil que se vuelva frustrante, ¿no? Para los adultos, también hay muchas temáticas que se pueden sacar del cine, de la televisión, de la literatura, ¿no? Pero yo me acuerdo en uno de los cursos de primeros auxilios que he dado, acababa de pasar el sismo del 19, no fue tan fresco para no jugar con las emociones tan rudo, pero sí es cierto que ellos se tenían que identificar en un aprendizaje basado en problemas, gamificado, ¿no? Como si replicáramos un contexto de una crisis como la que vivimos en el sismo del 17. La gamificación es muy amplia, es muy rica, es muy noble, ¿no? Yo espero haberles dejado la invitación para poderlo intentar, ¿no? Si de todo lo que digo me gustaría que se quedaran con algo, es búsquense un compañero de juegos y a gamificar. Se aprende gamificando. Muchas gracias, Armando. Muy interesante, Gaby. Te tengo aquí una serie de preguntas. Te pido si eres tan amable. Están en este momento en pantalla tus datos de contacto porque dentro del grupo al que perteneces, del Claustro Evolución, supongo que esta organización también ofrece, pues ya para quien quiera desarrollarse, digamos, en algo más profundo, puede tomar un curso con ustedes, puede acudir a solicitar asesoría, que bueno, la puede contratar con Sí, ustedes. Es algo que, mira, tenemos muchos recursos libres también, ¿no? Desde podcast hasta el blog, ¿no? Y la página con recursos, ¿no? Hay libros, sobre todo estos autores que yo mencioné, Salvador Carrión y Isaac Pérez, tienen materiales open source, ¿no? Entonces, si no tienes los elementos de cómo llegar a ellos, con todo gusto nosotros se los compartimos y bueno, esos son recursos para enriquecer al profe, ¿no? Galerías de ideas que pueden utilizar para gamificar o para, vamos, no es lo único que hacemos. Hablaba yo del Flip Classroom, hablaba yo del aprendizaje cooperativo, del aprendizaje basado en problemas o todo lo que tiene que ver con design thinking o maker space, ¿no? O sea, se vale y efectivamente, nos gusta también trabajar mucho con las escuelas, acompañarlas a que fortalezcan sus proyectos educativos y donde vemos que hace falta apretar, ahí es donde entraría una implementación con una capacitación, con sus seguimientos, pues de lo que ya he mencionado. con la asesoría que ustedes dan. Te decía, vaya, ya nos queda claro que a través de tu grupo de especialistas y asesores pueden ayudar a las escuelas que se interesen, les pueden organizar incluso a lo mejor algo a la medida conforme vayan avanzando. Eso es cuestión de que los contacten a ustedes y pues organicen el plan de trabajo, ¿no? Pero vaya, como para despertar un poco más o aclarar un poco más algunos de los puntos de tu presentación, dime algo. Cualquiera se quedaría pensando que vaya, y lo dijiste en la presentación, que todo es gamificable y lo único que vemos son beneficios en haber gamificado porque
mantienes la atención del alumno, lo haces que participe, que se emocione, que quiera más, que busque, lo vuelves pues, como un miembro del proceso que no nada más está pasivamente recibiendo información, sino que también activamente participa, produce, comparte, y eso fortalece el proceso de su aprendizaje. Pero entonces, Gabriela, ¿cuándo no conviene la gamificación? Porque, tendríamos que tener claro que, si no, podríamos pensar que vamos a tener a los niños jugando todo el tiempo, ¿no? Y están jugando en el receso, en juegos, a lo mejor de ocio, o juegos que desarrollen sus capacidades físicas, mecánicas, y dentro del salón de clase están jugando, aprendiendo, pero siempre están jugando. Para no pensar que estamos llegando a ese extremo, ¿hay algún momento, hay algunas actividades que conviene no gamificarlas o es necesario equilibrar el tiempo en que están generando dopamina con la emoción del aprendizaje y cuando deben de bajar la generación de esa dopamina para registrar el aprendizaje? ¿Cuál sería tu recomendación? Mira, yo sí creo, como, a ver, desde el zapato del maestro y de haber gamificado muchos proyectos, que llega un momento en el que también es cansado para el profe, ¿no? O sea, de entrada, si el profe no está en su mejor momento, ese día no se gamifica, ¿no? Y no lo sacamos de una zona, eh, lo dejamos en su zona de confort, pues, ¿no? Cuando tú ves a un alumno que incluso, si está gamificando bien y lleva un buen ritmo, podría, o sea, incluso los exámenes, las evaluaciones se podrían cambiar. O sea, estoy hablando de darles solamente como una manita de gato. Se llama un proceso de curación del ejercicio para que entrara en el contexto, ¿no? Si no se puede hacer, tampoco, o sea, no es como que todo se tuviera que gamificar, ¿no? Entonces, yo pienso en una secuencia didáctica, pienso en un tema que tiene que dar el profe y ese tema podría trabajarlo a corto, mediano y largo plazo, pero lo voy gamificando, ¿no? Entonces, le voy creando su narrativa y todos los elementos de la mecánica que yo planteaba, ¿no? Mm, si esta secuencia didáctica se compone de varios días en su haber, ¿no? Uh -huh. Por supuesto que hay días en los que yo puedo llegar tan normal como es Miss Gaby, ¿no? Sin el disfraz o sin la ambientación, ¿no? Que nosotros estábamos platicando, porque yo voy a dejar trabajos. Pero ese trabajo al final sí tiene un sentido, ¿no? Como está dentro de mi proyecto, está dentro del proceso que yo sí gamifiqué, ¿no? Si mi alumno entrega, y tampoco es como que te imagines a los niños jugando en el salón de clases como juegan no sé, fútbol en el patio, ¿no? Me los imagino yo en sus mesas, trabajando como aprendizaje cooperativo, investigando, solucionando un problema, ¿no? No es como que los niveles de dopamina siempre se vayan a lo alto, mmm, pero sí hay implicación. Y ese producto que ellos están elaborando es lo que les va a significar el bonus, el punto, la recompensa, ¿no? Que es parte de las mecánicas de juego, ¿no? Entonces sí, o sea, yo jugaría con la expresión aire, fuego, a veces sí, a veces no. Los mismos alumnos lo piden, ¿no? O sea, Miss, hoy no veniste así, profe, ¿qué pasó? ¿Cuándo vamos a volver a hacer la actividad, no? Pero también una misma clase, 50 minutos de clase, que es casi lo normal, ¿no? La puedo componer en diferentes momentos al interior de esa clase con rutinas del pensamiento, con momentos de activación, pero sí con momentos de reflexión, con sus momentos de actividad o de trabajo que son a favor del tema que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, aire, fuego, no pasa nada que toda la clase, ¿no? Se gamifique, no es tan real, ¿no? Y al final, una secuencia didáctica completamente gamificada tampoco es real. Por eso les digo que sí va con todos los temas. O sea, yo puedo hablar de actuaría, puedo hablar de filosofía, puedo hablar de cualquiera, solamente es saber en qué momentos empezar a meter las mecánicas. Y mi tema lo voy a dar igual. Oye, en tu experiencia, Gabriela, ¿no genera el hecho de que algunos docentes se decidan por la gamificación y disfruten de los beneficios? Y uno que me suena muy interesante es el de la fidelización, que dijiste que
explicaste que la gamificación se venía usando en marketing desde hace mucho tiempo con los famosos puntos o la tarjetita de ir coleccionando sellos para que tengas un café gratis. Todo eso es mantenerte participativo en un proceso en el cual vas a obtener un beneficio o una recompensa. Hablaste que hay varias mecánicas y dijiste, no se trata de usarlas todas, se trata de combinar las que creas que te convienen, pero una es la del premio, la de la recompensa. Esa creo que entonces no puede faltar, ¿no? La gamificación sin recompensa, esa no parecería una gamificación completa, porque entonces no obtuve nada como un beneficio. Pero aquí mi duda es, fíjate, si los alumnos empiezan a ser muy fieles a un docente, o sea, se logra la fidelización con este docente, no empieza a haber una preferencia y por el contrario, los niños empiezan a ver de una manera mm, como aburrida al profesor que no lo usa y empiezan a detestar sus clases y a preferir no estar con él. Eso no le genera una desventaja a ese docente. No se vive ese fenómeno en las escuelas, que entonces el docente que no está ahí sienta que como el otro está muy gamificando mucho, le está creando a él un problema para sus propias clases. A ver, sí, el profe que gamifica y que gamifica con pasión, porque no es como o sea, podrías gamificar sistemáticamente, ¿no? Pero si no hay corazón, pues el alumno tampoco le va a meter el mismo corazón, ¿sabes? Mm, pero no lo vería tan dramático. Ubicas, o sea, yo creo que todos tuvimos un profe, estoy hablando de contextos no gamificados en aquella época, o no tan comúnmente gamificados, que tú dices, es que esta clase me encanta, y tú vas a todas, y todas las vives normal, pero tienes una clase que disfrutas más por los comentarios que hace el profe, porque es cercano, porque te escucha, por lo que sea, ¿no? Siempre lo ha habido y lo va a seguir habiendo, ¿no? Imagínate que de todas formas todos los profes gamificaran en una escuela hipotéticamente, y sí existen, ¿no? Pero no que yo sepa en México. Eh, todos los profes gamifican, habrá uno que les guste más a los demás. Entonces, no, el punto no es como tan categórico, ¿no? Facilita. Mientras más humano sea el profe, más empatía, más conexión, más vínculo, ¿no? Y entonces el aprendizaje se vuelve también más significativo, más situado en la medida que se resuelvan problemas, pero eso es lo que les gusta a los alumnos, ¿no? Cuando trabajamos el ABP para profes, es que entiendan que al alumno se le tiene que convertir un poquito más en superhéroe, ¿no? Si yo solamente soy ratón de biblioteca y resuelvo un problema, vamos, o sea, lo resuelvo en mi mente, ¿quién se enteró de eso, no? Pero en la medida en la que tú salgas y te vincules, ¿no? Humanamente, socialmente, con el problema, dando una solución, es que se vuelve significativo. Y eso es lo que hace el profe. Cuando el profe gamifica, se involucra con sus alumnos. Es un personaje más en esta historia. Cuando dices ABP es aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Mira, puede ser en problemas o en proyectos, ¿no? Ah, ok. Sí, tienen como tantita diferencia, pero el término básicamente es ABP y especificas problemas o ABP proyectos. Ok. Y dime, si una de las mecánicas que no puede faltar, la de la recompensa, ¿no genera frustración en los niños que nunca logran la recompensa? ¿No te los empieza a dividir en los que, porque pusiste una gráfica de los que sí están poniendo atención, los que no ponen atención, los que están pasivamente distraídos o activamente distraídos? Y llegaste a un universo donde solamente un 10% está realmente poniéndote atención y vaya, sonó como muy Es poco, ¿verdad? tristísimo, ¿eh? Sonó como muy poco, sí. Pero no a esos que están pasivos, no los van a empezar a rezagar. Yo te lo digo porque, vaya, lo recuerdo desde que mis hijos eran pequeños y en la escuela, en los deportes, no les hacían que uno ganaba y se llevaba su medalla, sino que todos habían participado y todos habían divertido, para que no se generaran ni rivalidades ni un sentido de competencia extremo o de dividir el grupo en ganadores y perdedores. La gamificación no tiene ese inconveniente. Mira, ahí entra ya el diseño de la experiencia de aprendizaje. Traducción. Yo, profe, mi reto es que todos ganen en algún momento. ¿Qué implica?
Pues yo ya sé que tengo algunos que son más visuales, tengo otros que son más kinestésicos, sé que son otros más auditivos, ¿no? Y entonces les tengo que dar un poquito a todos para que efectivamente puedan vivirlo, ¿no? O sea, y que puedan experimentarlo, ¿no? Que sí es cierto, si yo premio a absolutamente todos, pierde el sentido, ¿no? Sí, lo que tú mencionas podría pasar. Mi reto como profe es diseñarlo de tal manera que sí gane, ¿no? O sea, incluso puedo tener una insignia, ¿no? La insignia del más puntual. Y yo sé que es el alumno que nunca se va a ganar nada porque pobrecito no hace nada, pero siempre llegó puntual, ¿no? Pues por Ujú. lo menos que se lleve una, ¿sabes? Ah, ok. Importantísimo esa parte. Vaya, esto me parece que ya requiere de esas asesorías que te preguntaba yo hace rato. Dime finalmente, la idea es que los tengas a los chicos con las narrativas, que es parte muy importante. Yo soy fanático del storytelling, por cierto, pero porque sí, como eso tiene cautivo al grupo, esperando lo que va a suceder, qué otra escena va a venir, en dónde van a participar ellos. Y claro, están cautivos. Pero uno de los objetivos es también despertar su interés de investigar, porque, o sea, de demostrar que tuvieron atención al detalle. Esto te lo pregunto porque si yo hubiera sido tu alumno hoy, me hubieras tenido igual cautivo cuando estabas platicando que la maestra le decía al experto en gamificación que le tenía una frase de 6 palabras y nos trajiste aquí como creando la atención de la frase de 6 palabras y la frase de 6 palabras, pero a la hora Pero que la ¿cuáles 6 dijiste, palabras, no? a la hora de que la dijiste eran 7 palabras. Entonces, Ay, a lo mejor me equivoqué en ese un momento. alumno, no, entonces me dejó la curiosidad de entender si eso era también parte del reto, o sea, que, a ver, no es cierto, yo ya lo investigué y no fueron 6 palabras, fueron 7. ¿Esa es parte de lo que se espera del chico que está recibiendo la gamificación? Sí, hay un elemento súper bonito. Dentro de la gamificación hay un concepto que se llama los Easter eggs, ¿no? Como el huevo de Pascua, ¿no? Y el Easter egg existe en los videojuegos y son o retos o pistas o estos ítems que pueden ayudarte a solucionar problemas, pero están súper escondidos, ¿no? Y la idea es plantear la posibilidad de que existen los Easter eggs que les pueden ayudar a llevarse el premio mayor, ¿no? Tengo la sensación de haber platicado contigo esto, pero no estoy segura. De esta película de Real Player One, ¿no? Eh, la película, básicamente, lo que buscan, o la misión, o sea, la trama consiste en que ellos encuentren 3 Easter eggs en el juego, ¿no? Porque no cualquiera los puede encontrar, ¿no? O sea, pero solamente el perfil adecuado, la persona que se involucra, ¿no? Lo puede hacer. Cuando hablamos de recursos que diseña el profe, yo, profe, puedo hacer un podcast, ¿no? Y en el podcast voy diciendo la información de un tema. Hoy puede ser gamificación, otro día puede ser el tema de la asignatura que sea, ¿no? Y ahí podría esconderle yo un easter egg, ¿no? Aquí estamos hablando de un podcast y puede ser la narrativa y el storytelling que me preguntabas. Pero podría yo dejarle una pista muy sencillita, ¿no? El año en que ocurrió algo, ¿no? Que aparentemente, dentro de todo el contexto, es intrascendente. Pero para el momento de llevarlos a la actividad a los alumnos, en el que estamos juntos, quizá un juego, sí. A ver, hay herramientas como el Kahoot, como el Plickers, como el Quizzes, ¿no? El Nearpod, ¿no? Que son herramientas que podríamos utilizar. Sí son tecnológicas, pero las mismas tienen sus traducciones. O sea, puedo usar flashcards, ¿no? Con los alumnos y no es tecnológico, ¿no? Ujú. Mm, Pero entonces, ese dato que yo escondí, se los podría estar preguntando, ¿no? Ahí. Y ese podría ser el punto vamos, en la pregunta de los 100 puntos, ¿no? La que decide si ganas o no ganas, ¿no? Entonces sí, sí, sí se pueden. Y es parte de las habilidades que desarrolla el profe. Sí, de hecho, en la historia de los videojuegos, los que han logrado establecer mecanismos exitosos para atraer la atención de los niños y ser un éxito comercialmente hablando, pues son los que tienen que ver con esto de ir avanzando en niveles con logros que a veces al inicio son más básicos y luego se van complicando conforme vas agarrando ritmo, pero ya traes una especie o sea, un interés intenso en lograrlo y en no despegarte de él.
hay muchos otros fenómenos psicológicos alrededor de eso, ¿no? En donde a veces se teme hasta llegar a la adicción, en el caso de los videojuegos. Yo le recuerdo a todos los que nos escuchan que tenemos en nuestro canal de YouTube están las presentaciones que hubo en el foro del año pasado acerca justamente de adicción a videojuegos, donde se desmitificaron muchos de estos miedos de la compulsividad ante el videojuego y del daño cerebral y demás. Quedó muy claro que sí y que no. Yo les invito a todos a que lo vean. Igualmente, la película que mencionas, Ready Player One, me gustaría aclarar que dentro de los objetivos de ese juego es una película muy interesante de realidad virtual, producida por Steven Spielberg. O sea, es una gran producción. Pero justamente uno de los puntos que surgió a partir de esa película fue que el chico que logra obtener el tercer nivel del juego, él habla y narra que lo logra en base al traje áptico de nivel 5 que él consiguió para poder participar. Es el traje que se colocaba y que le permitía sentir los riesgos que había a su alrededor. Y muchos chicos salieron a internet a buscar trajes ápticos para los juegos que ellos practican, y ahí se toparon con información en internet de trajes ápticos, pero para aplicaciones de sexo virtual, y generó una serie de problemas en muchas familias y muchas quejas de por qué esa película estaba incitando. Lo que nos recuerda que incluso como profesores o a veces en nuestro rol de padres de familia, tenemos que recordar que Internet es un universo no filtrado, con información abierta, que requiere un acompañamiento y una supervisión siempre de un adulto para el buen aprovechamiento de ese tipo de información de parte de los niños, ¿no? Creo que dijiste algo, Gabriela, muy importante, que espero que haya inspirado a los profesores. Hay que practicar, se vuelve uno experto practicando, y se puede empezar desde lo más básico. Se puede empezar a sentir el gusto de los estudiantes y la satisfacción que como docente te da cuando el estudiante te pone atención y empieza a ver que todos empiezan a escucharte, a atenderte, a participar, y cambia el tono y el ritmo de las clases favorablemente. Entonces, hay que la invitación es a que vayamos probando estas herramientas que has mencionado, todas, incluso la que usaste tú, Geniali, Nearpod, Quizzes, Edpuzzle. Son herramientas que nosotros en la asociación le explicamos a los docentes en base a tutoriales cómo usarlas. Son sencillas, pero hay que ir paso a paso y llevarlos de la mano. Entonces, si hay interés, si hay necesidad, ponemos a disposición de todos los docentes que nos escuchan esos videotutoriales. Escríbanos, por favor, a la asociación, a contacto@civismodigital.org, para poderles enviar la información de cómo participar de esa capacitación. Entonces, la invitación es eso: te vuelves un gamificador, gamificando, te vuelves como todo en la vida. Hay que irlo practicando, hay que ir perfeccionando la técnica, hay que ir aprendiendo a partir de los errores que se van cometiendo, pero siempre con el objetivo de ser mejores en lo que hacemos y lograr el objetivo que es una educación de calidad y significativa para ellos que son nuestros alumnos en cada ciclo escolar. Así es que, María Gabriela, te agradezco mucho la explicación que nos compartiste y el tiempo que dedicaste a preparar estas láminas interactivas, donde además le mostraste a los profesores lo que ellos podrían lograr y aprovechar utilizando ese tipo de herramientas de educación interactiva, y que después también se pueden llevar al salón de clase con flashcards, con tarjetas para colorear, con estampas que se pueden ganar, con canicas, con juguetes, con cosas que se pueden usar sensorialmente en salón de clase. Ojalá muchos profesores se interesen, ojalá te contacten en el claustro, ojalá luego nos puedas platicar muchos casos de éxito alrededor de la gamificación. Y pues solamente me queda que, a nombre de ASI, de Alianza por la Seguridad en Internet, y todos los que la conformamos, darte las gracias por lo que compartiste con nosotros, y esperamos tenerte pronto con otro tema referente a educación. Que estés muy bien, María Gabriela, y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchos saludos a todos tus seguidores. Que estés muy bien, bye.